buenas a todos, queridos charris de YouTube, ¿qué tal estáis? Soy Charles22 y aquí, amigos, os traigo vídeo de mercado. Y no es solamente mercado de un equipo, sino de dos, de la Liga Española. Y es que esto involucra a Barça y al Atlético de Madrid. Y es que se ha hecho oficial el 50%, falta el otro 50%, y es que Clement Lenglet deja por fin, después de tanto tiempo queriendo el culé que se vaya, por fin deja el Fútbol Club Barcelona. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Y es que es eso, el Barça ha hecho un comunicado oficial diciendo que Lenglet, pues eso, que se desvincula del Cruz Azulgrana. Falta la segunda parte de la operación, y es que Lenglet va a firmar por 3 años, se habla hasta 2028, como jugador del Atlético de Madrid, que lo hará coste cero, eso sí, lo hará coste cero. A ver, me pongo en la vista de un equipo y de otro. Por parte del Barça, por lo visto se dice que en el caso de que esto sea así, la verdad, chapó por Clement Lenglet, porque por lo visto dicen que a Lenglet todavía le faltaban por cobrar 32 millones en los 2 años que le quedaban de contrato, y por lo visto Lenglet ha cogido y ha perdonado todo. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. O sea, no ha querido cobrar nada de lo que le quedaba por cobrar de Can Barça. Y, hombre, las cosas como son. Esto es un gesto enorme, ¿eh? Esto es un gesto enorme. Luego ya, sí, la gente es eso, los culés deseando que se fuera Lenglet, tal. Y, vamos, había mucho hate, básicamente. Pero aquí las cosas como son, ha tenido un gesto que te caga. Porque, vamos, podía haber cogido y haber dicho: oye, yo me voy, yo acepto irme, que me deis la carta de libertad y todo lo que queráis, pero pagadme. Aunque no son los 32 kilos, algo pagadme. Pues por lo visto dicen que ha renunciado a todo, al menos es lo que se dice por ahora. Luego ya sabéis que luego salen informaciones que desmienten a la anterior y tal, pero por ahora lo que se dice es que ha renunciado a cobrar a todo. O sea que, en el caso de que sea cierto, pues ya digo, esto al Barça le viene de puta madre. A ver, sí, es verdad que a nivel traspaso no tienes un duro por Lenglet, pero es que sinceramente, es que por el sueldo que cobraba Lenglet, que es uno de los más altos de la plantilla, por ese contrato, ese hiper mega contrato que le hizo Bartomeu a mala leche, porque las cosas como son, eso fue a mala leche, que eso fue, si mal no recuerdo, fue el último día de Bartomeu como presidente del Barça. O sea, el día antes de dimitir ha dicho: venga, voy a hacer unos contratos ultramillonarios a unos cuantos jugadores. Bueno, fueron a Piqué, a Frenkie de Jong, a Lenglet y hubo alguno más, creo. Vamos, los que más recuerdo son esos 3. Y claro, ya el marrón que se lo coma el próximo presidente cuando llegue, que bueno, ha sido Laporta. Y bueno, a día de hoy pues el Barça sigue pagando, bueno, hasta hace nada ha seguido pagando el contrato de Lenglet, y todavía sigue a día de hoy con el de Frenkie de Jong, que bueno, no sé, se habla de que va a renovar su contrato, y me imagino que ya el tema salarial, pues hombre, ya se retocará un poco más, y la losa de ese contrato pues ya, pues hombre, se borra un poco. Y es eso, a nivel traspaso nada, pero a nivel fair play, hostia, es que es eso, es que te libras de 32 kilos, ¿eh? A nivel fair play, eso es una burrada. Que posiblemente Tebas saldrá con alguna excusa de: es que lo siento, no podéis inscribir ni en el utillero, sorry. Que luego al final, llegan las denuncias a otra gente, a otros organismos, y luego al final Tebas no tiene razón nunca, pero bueno, yo qué sé. El caso que a nivel fair play el Barça pues se libera de un salario bastante importante, de un jugador con el que hace 1000 años no cuenta. Y ya digo, el rendimiento de Lenglet a nivel futbolístico, pues sinceramente, a lo mejor habrá culé que no se acuerda, pero el primer año de Lenglet en el Barça, llegó en 2018, pues lo hizo bastante bien. Lenglet. Lo que pasa es que yo creo que en el caso de Lenglet hay un antes y un después, y yo creo que es Anfield. A día de hoy sigue con traumas. Que fue uno de los señalados, la verdad, en ese partido. Y la sensación que me da que en su rendimiento es que no volvió a ser igual. Y es un caso curioso, porque creo recordar que a nivel lesiones, Lenglet no ha tenido nunca una lesión en el Barça de larga duración, que yo sepa, ¿no? Pero es eso, es curioso que estaba dando un muy buen rendimiento en el Barça, porque lo estaba dando, eso es así. Pero justamente llegó el día de Anfield, la debacle de Anfield, mejor dicho, y nunca más volvió a rendir igual, hasta el punto de que es eso, o sea, que estaban deseando ya quitárselo de encima. Y bueno, el año pasado, anteriormente estuvo en la Premier, en el Aston Villa,
hace 2 temporadas, la temporada pasada en Atlético de Madrid, bueno, ya se va a quedar en el Atleti, y además dando buen rendimiento, porque en el Aston Villa empezó como suplente, pero al final lo hizo bien, se acabó haciendo con la titularidad en muchos partidos, y en el Atlético de Madrid es titular. O sea, a mí es un jugador que no es tampoco un jugador super crack, pero es buen jugador. Lo que pasa es que, claro, el pastizal que cobraba en el Barça, y que en el Barça es eso, es que a raíz de ese día no volvió nunca a rendir igual, no dio ninguna fiabilidad, pues hombre, pues se entiende que el barcelonismo pues se lo quiera quitar de encima cagando leche. Y el miedo, a ver, la preocupación que puede haber un poco es que el caso del Lenglet se repita con Ronald Araujo, que esto ya no es información, esto ya simplemente es un pensamiento mío que tengo, porque la verdad que los síntomas es que son parecidos, porque Araujo es eso, o sea, hasta hace nada hablábamos de Araujo como el mejor central del mundo, porque para mí lo era, pero llegó el día del PSG, de la eliminatoria contra el PSG, la falta sobre Barcola. A ver, en el caso de Araujo sí que hay que sumarle lesiones, porque Araujo se lesiona bastante, pero es verdad también que desde ese día nunca volvió a ser el mismo el rendimiento de Araujo. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Charlie, ¿por qué metes ahora a Araujo? Por la puta cara. la verdad que ha sido un poco por la puta cara, pero bueno. Y eso del Lenglet en clave Barça y ahora en clave Atlético de Madrid. Pues a ver, al Atlético me he fijado que no le hace demasiada ilusión, pero más que nada yo creo que no le hace demasiada ilusión por ser el primer fichaje. A ver, todavía no es oficial el fichaje por el Atlético de Madrid, pero hombre, tiene pinta que donde se va a ser a Atleti. Y hombre, no hace mucha gracia. O sea, si yo creo que me dijeras que el Lenglet es el 4º, 5º fichaje después de haber realizado unos cuantos fichajes tochos, pues hombre, yo creo que a la gente no le importaría, pero claro, bueno, a ver, el mercado acaba de empezar, también te digo, pero claro, es que antes de que empezara el mercado es lo de siempre con el Atlético de Madrid. Sonaban un montón de nombres para el Atlético de Madrid, que si Gyökeres en Portugal y todos llegó a sonar para el Atlético de Madrid. Alex Baena, que es una operación que nunca termina de completarse. Yo creo que se va a dar, yo creo que Baena fichará por el Atlético de Madrid, pero no termina, tío, y llevan con la operación ya bastante tiempo, que de hecho yo creo que no había terminado todavía la liga cuando se empezó a hablar de esa operación y todavía no se ha hecho. Fue hace 84 años. Y claro, lo del Lenglet que se ha hecho en un pispás, o sea, se ha hecho enseguida, te quedas en plan, digo, chacho, afición del Atlético, eso, queriendo grandes fichajes y el primer fichaje que les das es Lenglet. Hombre, pues entiendo un poco el mosqueo, sinceramente. Aquí a los colchoneros la verdad que les tengo que entender, porque es eso, es mucha ilusión con nombres y al final el primero que llega es Lenglet. A ver, yo creo que llegarán más jugadores, lógicamente, pero hombre, es eso. Entiendo el cabreo del Atlético cuando el primer fichaje que llega, no oficial, pero casi que oficial ya, es Clement Lenglet. Pero bueno, a ver, yo en mi pensamiento es que el rendimiento del Lenglet en el Atleti no ha sido malo. Yo creo que no ha sido malo en absoluto, por lo menos en comparación con casi toda su etapa en el Barça, ni mucho menos malo. Lo que pasa que y te lo llevas a coste cero. Yo creo que es una operación que para el Atleti no está mal. Lo que pasa que es lo que digo, entiendo al aficionado colchonero con todos los nombres que han sonado, nombres potentes, y luego resulta y llega que el primer nombre es el del Lenglet y bueno, se me olvidó, sumado a la renovación del contrato de Griezmann cuando todos dábamos por hecho de que se iba. Y luego encima los del diario Record tocando los cojones diciendo para que llegue Gyökeres tiene que salir alguien del ataque del Atleti. Y justo el mismo día se hace oficial la renovación de Griezmann. ¿Esto es real? Hombre, pues toca mucho los huevos. O sea, entiendo al Atlético de Madrid, al colchonero perfectamente. Pero bueno, un vídeo cortito, ¿vale? Vídeo cortito acerca de esta operación. Bueno, en clave Barça se me olvidó decir que ahora se está hablando de... Bueno, ahora la siguiente operación, en teoría en clave salida, sería la de Ansu Fati. Esta semana se haría oficial en teoría la llegada de Joan García, para mí fichajazo, pero bueno, ya haré vídeo sobre eso. Y a ver qué pasa con Ter Stegen. Ese es otro culebrón también, el de Ter Stegen. Yo creo que al final las principales salidas del Barça van a ser esas: Ter Stegen, Lenglet y Ansu. Yo creo que las salidas más top, no por la calidad de los jugadores, sino por los salarios que cobran, porque Ansu cobra también un salario importante, la verdad. Así que bueno, dejo el vídeo hasta aquí, para gente, like si os ha gustado y para más vídeos. Un saludo, chao.